Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Héctor Arce, yo soy psicólogo del Departamento de Prestaciones Sociales y hoy tenemos pues una temática muy importante. Hoy vamos a trabajar propiamente sobre la temática de la sexualidad en la persona adulta mayor. Algo muy interesante, pues que estaba viendo fue la publicación que se hizo en la página de Apps Informa, que hablaba principalmente sobre cómo se ha evolucionado en este tema y principalmente enfocado en el hecho de que ya hay muchos mitos que se han ido trabajando, que se han ido quitando, pero que lógicamente todavía hay mucho camino por recorrer con respecto al tema de la sexualidad. Y yo creo que hablar de la sexualidad en la persona adulta mayor es muy importante, pero si vamos propiamente a la temática, entendemos que es algo relevante para todo el ser humano, independientemente de la etapa de la vida en la que esté transitando. Entonces, por eso es tan necesario y tan relevante entender lo que es la sexualidad humana, que es algo completamente natural, y también pues entender que cuando hablamos del tema de la sexualidad, vamos a entenderlo de una manera muy amplia en todos los aspectos y todo lo que tiene que ver con este tema. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación, la cual vamos a pues darle continuidad y vamos a ir viendo ciertos aspectos y de igual manera si hay preguntas, comentarios o cualquier otra situación, con todo gusto estamos a la orden y ahí mis compañeras me van a estar indicando. Entonces voy a compartir la presentación con ustedes. Muy bien, ahí tenemos la presentación y como les decía, el tema para el día de hoy es la sexualidad en las personas adultas mayores. Vamos a irlo trabajando desde diferentes ejes temáticos y principalmente explicar algo. Eh, eh, Vamos a irnos enfocando principalmente en lo que es específicamente ciertos aspectos que tenemos que ir visualizando dentro del escenario integral del ser humano. Cada uno de estos son importantes para entender ya propiamente la conducta en general, pero sí va a tener un énfasis o un enfoque principalmente del área psicológica, de acuerdo, lógicamente, a pues mi especialidad. Entonces, vamos a irnos enfocando en ciertos aspectos que podemos hacer como seres humanos, que podemos modificar inclusive en el aspecto emocional para ir trabajando también el tema de la sexualidad. Entonces, vamos a irnos enfocando en estos aspectos y vamos a ir entendiendo ciertas condiciones que son importantes. Lo primero es que no podemos empezar a hablar de la sexualidad en la persona adulta mayor sin entender principalmente el proceso en el que todos estamos, que es el proceso de envejecimiento. Cuando hablamos del envejecimiento, tenemos que entender que cuando hablamos propiamente del tema, estamos hablando de cambios. Estos cambios, pues lógicamente, se van a dar desde el momento en que nosotros nacemos y conforme vamos avanzando en las diferentes etapas de la vida, pues lógicamente van a ir cambiando ciertos aspectos en cada uno de nosotros. Esos aspectos, pues lógicamente están enfocados en las áreas del ser humano. Estamos hablando desde las áreas propiamente biológica, estamos hablando desde el área también social, ¿verdad? Entonces sí es importante entender y comprender que propiamente todos estos aspectos son necesarios de visualizar dentro del escenario de cambio que tenemos a partir de lo que es el envejecimiento. Ahora bien, como les decía, en el plano biológico tal vez podríamos hablar de envejecimiento y que está asociado, pues lógicamente, con la acumulación de una gran variedad de daños moleculares, ¿verdad? Y celulares que lógicamente se van a ir dando. Con el tiempo, estos daños, pues lógicamente reducen gradualmente las reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas enfermedades y disminuyen en general la capacidad del individuo. Esto es muy importante de comprenderlo específicamente porque cuando vamos a hablar de sexualidad, también en el área biológica, en el área física, vamos a tener algunos aspectos que van a cambiar y esos cambios también van a provocar otros cambios que tenemos que adaptar a esa realidad sexual que vamos a vivir en la etapa de la adultez mayor. Pero algo importante es que no solo se da ese proceso de cambio, ese proceso de envejecimiento en lo que es propiamente el área biológica, sino que también se va a dar en el área psicológica, en el área social, y esto también hay que tomarlo en cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la cronológica, estamos hablando del número de años que transcurren desde el nacimiento de la persona, ¿verdad? Que van marcando etapas y que esto es importante también visualizarlo. En la edad biológica hablamos ya propiamente de algún deterioro que puede generarse propiamente en el organismo del ser humano. Cuando hablamos propiamente de la edad psicológica, estamos hablando también del proceso de cambio que se va a dar, por ejemplo, en diferentes aspectos del individuo que tiene que ver con su funcionamiento en el área cognitiva, ¿verdad? En su memoria y otras áreas que se pueden ver afectadas a lo largo del proceso de envejecimiento.
Con esto no quiero decir que conforme se van dando estos cambios, vamos siempre a tener problemas o algún tipo de patología. Lo que quiero decir es que van a haber cambios que van a ser significativos en nuestra vida y dependiendo de lo que nosotros hagamos, puede tener un mayor impacto o un menor impacto. Por ejemplo, en la sexualidad. Y la edad social también, que eso es muy importante, y también el tema de la sexualidad, porque nosotros vamos cambiando con el tiempo en el área social. Y esto es muy importante entender que vamos cambiando en el área social porque específicamente el círculo social que normalmente nosotros teníamos va cambiando. Las personas con las que socializamos se va modificando, los grupos de amigos van cambiando y todos estos aspectos son muy, muy importantes de entender también en el plano propiamente sexual. Ahora bien, veamos algunas de las etapas por las cuales transita el ser humano. Por ejemplo, en lo que es propiamente el ciclo vital familiar, podemos ver que se da desde la constitución de la pareja, ¿verdad? Hasta lo que es la etapa de la vejez. Cada una de estas etapas que vamos pues pasando a lo largo de la vida tienen sus propios retos, tienen también sus crisis. Algunas son evolutivas y otras son inesperadas. Cuando hablamos de estas crisis hay que entender que las evolutivas son las que esperamos para cada una de las etapas y las inesperadas son aquellas que no teníamos contempladas dentro del escenario de la vida y que tenemos que resolver de una manera u otra, ¿verdad? Como por ejemplo, en este caso estamos hablando también de la pandemia, que en este tiempo pues es algo que no teníamos contemplado, pero que específicamente se está dando y tenemos que resolverlo de la manera más oportuna. Muy bien, entonces ya cuando llegamos propiamente a la etapa de la vejez, que estamos hablando que a nivel de Costa Rica se da después de los 65 años en adelante, va a haber un tema muy importante, que como les decía, no es un tema solo exclusivo de la persona adulta mayor, sino que es un tema muy importante para los seres humanos, que lastimosamente a veces por temas que están relacionados con creencias, con cultura, muchas veces se opaca, inclusive se puede ver o catalogar en muchos ámbitos como algo dañino, como algo malo, si no se habla del tema. Y es que la sexualidad es algo tan importante y tan necesario de entender y de verlo como algo natural. Pero lamentablemente, pues todo el tabú que existe alrededor de la sexualidad, muchas veces es mejor no hablar del tema o dejarlo a un lado porque puede resultar a veces conflictivo, puede generar vergüenza, y estos aspectos hay que irlos trabajando, hay que irlos viendo como normal y hay que hablar de manera clara, directa de lo que es la sexualidad. Hay que ir perdiendo el miedo y yo creo que pues la sociedad va evolucionando, va teniendo mayor acceso a la información. Es un tema que creo que a todos nos interesa porque es parte de la naturaleza del ser humano, pero lógicamente si desconocemos del tema van a existir muchas dificultades y muchas problemáticas que pues no se van a poder trabajar porque no se habla propiamente de esta situación. Vean qué interesante. Propiamente cuando ya de cierta manera nos referimos a la temática central, la OMS establece que más del 22% de las personas mayores en el mundo presenta problemas con su sexualidad a causa también de la presión social. Vamos a ver ahora más adelante algunos mitos que están asociados propiamente a lo que es la sexualidad en la persona adulta mayor, pero vamos a ir entendiendo que toda esta presión social que tiene la persona adulta mayor, todo lo que son mitos existentes alrededor de la sexualidad de la persona adulta mayor, también afecta a la persona adulta mayor en la expresión de su sexualidad. Y es que hay que entender que cuando hablamos de sexualidad es algo muy amplio y no solo estamos hablando propiamente del coito, sino que estamos hablando de todos los aspectos referentes y que están alrededor de lo que es la sexualidad. Vean que es tan importante cuando hablamos de sexualidad que a veces tal vez no hay una idea clara de qué es propiamente esto. Ya lo vamos a ir trabajando a lo largo de esta sesión, pero sí es necesario, es muy importante entender que cuando hablamos de sexualidad va desde lo más básico como la higiene, propiamente la higiene sexual, ¿verdad? Hasta ya el aspecto que normalmente la persona se enfoca, que es propiamente el coito, ¿verdad? Entonces vean qué importante y qué necesario poder hablar de este tema. Por eso les digo, ojalá que este espacio sea un espacio de calidad, un espacio de confianza en donde ustedes se sientan bien hablando de este tema y viendo la importancia que tiene, por ejemplo, en la etapa de la adultez mayor, ¿verdad? El problema sexual es uno de los más complejos de la vida humana, hasta el punto de que a veces se opta por no resolverlo con razones y dejar que cada caso encuentre su solución espontánea. Y yo creo que este puede llegar a ser uno de los mayores errores referentes al tema de la sexualidad en la etapa de la adultez mayor.
Porque, ¿qué pasa? Y yo creo que no solo pasa, como les decía, en esta etapa, sino que es algo que vemos marcado dentro de nuestra sociedad, cuando de cierta manera, pues hay dificultades en la sexualidad humana y por miedo, por desconocimiento, por ese miedo de ser juzgado, no se busca ayuda, no se recurre al profesional pertinente para hablar del problema o de la temática. Entonces yo creo que acá es algo que tenemos que ir cambiando y tiene que existir una verdadera educación sexual desde que estamos muy pequeños. Eso es un aspecto muy interesante y muy importante también a evaluar, porque se necesita conocer la sexualidad humana. No es algo que simplemente por estar dado en nuestra naturaleza ya se sabe de manera espontánea. No, hay que educarse, hay que conocer, hay que trabajarlo y eso es sumamente importante de tenerlo contemplado dentro de nuestra formación como seres humanos, ¿verdad? No solo se trata de que exista algo natural en nosotros, sino que también hay que educarlo, hay que conocerlo para poderlo explorar. Entonces, acá yo creo que esta pequeña definición, ¿verdad? Que nos habla de todo esto que se da propiamente en el aspecto sexual, es necesario también generar una reflexión. Y es que cuando hay una dificultad, cuando hay una problemática a nivel de sexualidad, hay que buscar con quién hablar, hay que buscar la ayuda pertinente si es algo que no podemos manejar o que no podemos resolver. Por eso creo que hay que ir rompiendo estos mitos y adentrándonos en este mundo, que es algo, como les digo, que hay que vivir, hay que experimentar, pero es necesario de ir educándonos en el aspecto. Muy bien, vean qué importante. Acá, cuando hablamos ya propiamente de sexualidad y también de salud mental, es urgente comprender con claridad los aspectos biológicos, psicosociales y conductuales de la sexualidad en cada etapa de la existencia humana. También vamos a ver y entender las condiciones que se dan propiamente la sexualidad en la etapa de la adultez mayor. Creo que a lo largo de la vida, como lo explicaba anteriormente, van existiendo cambios. Cada uno de esos cambios se van a ir desarrollando de manera distinta en cada organismo. En el aspecto biológico van a influir muchos factores para que la persona pueda presentar una condición u otra, pero lógicamente también en el aspecto psicológico, en el aspecto social, van a haber muchas situaciones que se van a dar y que dependiendo de situaciones que nosotros tomemos en consideración en ciertas etapas de nuestra vida, puede ser que tengamos una mejor, por ejemplo, vida sexual ya en la etapa de la adultez mayor, que tal vez otras personas que no optaron por tomar algunas consideraciones en un tiempo oportuno y lógicamente van a tener otro tipo de consecuencias. Este acompañamiento, esta intimidad y este proceso de estar con alguien es algo que se elabora, es algo que se trabaja y que es importante generar en un ambiente integral. Ahora bien, hay factores que son necesarios de entender en este momento de nuestras vidas y que son importantes también de trabajar, ¿verdad? Como por ejemplo en temas principalmente de salud, tanto física como salud mental, que esto sí es muy importante, de que siempre tenemos que tener la convicción de que para tener una buena vida sexual, pues lógicamente tenemos que tener una buena salud mental y una buena salud física, ¿verdad? Que eso va prácticamente de la mano. Van a haber retos, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito físico que se van a ir presentando y que tenemos que buscar la ayuda oportuna para ir resolviendo pues cada una de estas situaciones. Por ejemplo, nuestra incapacidad de ocuparnos de nuestra propia sexualidad en forma coherente y organizada es el reflejo de la confusión general que existe en nuestra sociedad sobre los aspectos sexuales. Traten de pensar, analizar y tal vez inclusive ahí mismo en el chat que ustedes tienen en Facebook, ustedes podrían tal vez tratar de poner algunos de los mitos más frecuentes que ustedes han escuchado con respecto a la sexualidad en la etapa de la adultez mayor. Si uno hace un sondeo, todavía existen muchas situaciones que, por ejemplo, poblaciones o generaciones muy jóvenes desconocen de la realidad de las personas adultas mayores. Y es que al final yo creo, y esto es importante también hablarlo, que en el proceso de cada una de las etapas de la vida y conforme vamos avanzando en la vida, pues lógicamente con el pasar de los años hay cambios, pero también vamos teniendo, o las experiencias que vamos teniendo nos van formando y nos van cambiando también en ciertos aspectos de nuestra vida en donde hay mayor madurez. Entonces, por eso es tan bonito hablar de la sexualidad también en la etapa de la adultez mayor, porque es una etapa en donde hay más sabiduría, en donde hay más experiencia y la sexualidad se puede vivir de manera muy plena. Ahora bien, y ahí está muchas veces el mito, a veces se piensa que ya a partir de la adultez mayor o de la etapa de la adultez mayor la sexualidad se acaba, pero es que la pregunta es, y aquí a los que están presentes, cuando se es adulto mayor, se deja de sentir, cuando es adulto mayor,
se deja de tener ese deseo. Pues lógicamente no. Seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo las emociones, seguimos teniendo esos sentimientos, ese deseo de estar con alguien más. Hay factores que, como lo explicaba anteriormente, van a ir cambiando, que puede verse afectado cierto tipo de circunstancias, puede ser, pero lógicamente si se trabaja de buena manera, si hay buena salud mental, hay buena salud física, la sexualidad se puede vivir de manera muy plena en adultez mayor, ¿verdad? Es un trabajo que, como les digo, es de toda la vida, pero si llegamos con buenas condiciones a la etapa de la adultez mayor, podemos vivir una sexualidad magnífica, plena, maravillosa, y por eso utilizo esas palabras que de cierta manera nos enmarcan una buena vida sexual en la etapa de la adultez mayor, porque se puede, pero lógicamente también requiere de trabajo y muchas veces de buscar ayuda oportuna. Más si de cierta manera a lo largo del tiempo hemos tenido que ir cambiando y abriendo la mente en ciertos aspectos de la vida, porque tal vez la formación que teníamos en un principio era una formación tal vez un poco cohibida, en donde tal vez en nuestras familias no se hablaba de sexualidad, era un tema que tal vez no se discutía, que tal vez nunca hablé con mis papás, que ya cuando yo conocí o tuve la primera experiencia sexual, tal vez fue algo totalmente novedoso porque no sabía absolutamente nada de eso. Entonces, todos esos aspectos son importantes de considerar y puede llegar a tener un impacto totalmente directo en las circunstancias de cómo yo viva la sexualidad ya en la adultez mayor, ¿verdad? Entonces, para que también ahí lo podamos pues comprender y entender cómo todo tiene un impacto en nuestra vida y cómo nosotros, dependiendo cómo estemos viviendo en este momento, cuando lleguemos a la etapa de la adultez mayor, también podemos tener repercusiones positivas o negativas. Igual, el trabajo en el ser humano, en el área física, en el área mental, es siempre tenemos que estar fortaleciéndonos emocionalmente, físicamente, porque es un trabajo de todos los días. Vean acá, el término sexualidad significa muchas cosas para distintas personas y diferentes etapas del ciclo vital. Se define como salud sexual geriátrica a la expresión psicológica de emociones y compromiso que requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación entre compañeros en una relación de confianza, amor, compartir y placer, con o sin coito, que era lo que les estaba mencionando, esta definición de Maslow. Y acá es necesario entender que cuando hablamos de la sexualidad, vean que va desde lo más básico que podríamos mencionar, que es la comunicación, ¿verdad? Hasta el aspecto que tal vez pues conforma todavía mayor intimidad y es propiamente el coito. Pero todos esos elementos son básicos y es que cuando hablamos de sexualidad tenemos que entender que hay todo un proceso inherente de querer estar con alguien más. Y no solo esto, sino que el principal aspecto cuando hablamos también de sexualidad va ligado a nuestra propia sexualidad, ¿verdad? Que empieza por cada uno de nosotros y cómo eso nos ayuda también a ligarnos a otra persona. Porque hay que empezar por ahí, por explorar mi propia sexualidad. ¿Qué tanto yo me conozco o no me conozco en el aspecto sexual? Eso es algo que no siempre lo trabajamos, es algo que no siempre tuvimos la oportunidad de explorarlo o de entenderlo, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en situaciones que no se dan solo en la etapa propiamente de la adultez mayor, sino que se da desde que la persona está muy joven. Por ejemplo, con el tema de la masturbación, que es un tema que muchas veces se ve como algo negativo, se ve como algo censurado, se ve como algo de lo cual no hay que hablar, pero es parte de la experiencia sexual que tienen las personas, por ejemplo, en las etapas más tempranas. Es algo que de cierta manera, pues muchas veces le permite a la persona explorarse. Pero bueno, hay muchas cosas y muchas historias en el plano sexual que se daban anteriormente. Por ejemplo, el primer contacto sexual que tenía una persona antes era muy marcado, que se tenía que dar en cierta edad o que de cierta manera los hombres tenían ciertos requisitos que cumplir a cierta edad en el plano sexual, ¿verdad? O también si una mujer tenía una experiencia a más temprana edad, también era muy juzgada de cierta forma. Entonces, todo esto, si no se ha trabajado, si no se desvinculan todos estos mitos, va a tener un impacto mayor propiamente en la salud sexual de las personas adultas mayores. Por eso les digo, hay que trabajar todos estos aspectos, hay que entender que estos aspectos son necesarios de profundizar, de ver cómo es mi historia sexual, de saber si yo en este momento he sentido satisfacción de los encuentros sexuales que haya tenido, saber si tengo todavía mitos que trabajar con respecto al tema de la sexualidad, o si bien puedo decir en este momento que la sexualidad es algo que vivo plenamente. Todas esas preguntas y todas esas afirmaciones son muy necesarias de hacerlas y también de preguntarnos para comprender cómo estamos viviendo al día de hoy. Hay personas que han tenido tal vez una pareja a lo largo de su vida
han compartido sexualmente con esa pareja, pero tal vez en este momento se les pregunta si específicamente se han sentido satisfechos en el plano sexual y a veces la respuesta es que no. Y estoy hablando de personas de edad, ya de edades más avanzadas, ¿verdad? Que estoy hablando de personas tal vez de 70, 75 años que dicen, bueno, la verdad es que hasta el día de hoy no sé qué es un orgasmo o hasta el día de hoy no sé qué es verdaderamente sentirme satisfecho sexualmente. Entonces vean que si nosotros no exploramos, que si nosotros no comprendemos, si no estudiamos, si no vamos más allá de lo que conocemos, pues lógicamente a veces hay muchas circunstancias que no se pueden dar de la mejor manera y de forma satisfactoria en el ser humano. Bueno, algo importante, como les decía, es la salud, ¿verdad? Cuando hablamos de sexualidad, tenemos que entender que la salud física es muy importante en todo este aspecto. Vean, por ejemplo, que la salud puede tener un efecto importante en la vida sexual y en el desempeño sexual. Un estado de sexualidad deficiente y las enfermedades crónicas, como la enfermedad cardíaca o la artritis, perdón, dificultan la vida sexual y la intimidad. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y de tratar cada una de las situaciones que se van presentando con el profesional pertinente, porque si nosotros no tratamos esas condiciones físicas que se puedan presentar en alguna de las etapas de la vida, puede ser que cuando lleguemos a la adultez mayor, esas situaciones se incrementen o si son crónicas, pues lógicamente van a tener un impacto mayor en la vida de las personas. Y acá, si no hay salud, va a haber dificultades en lo que es el desarrollo de la sexualidad de los individuos. Por eso es importante acudir al médico o al profesional pertinente cuando se presenta alguna condición de salud, tanto física como mental, ¿verdad? Porque acá la parte psicológica y la parte emocional de las personas para experimentar una sexualidad plena tiene un nivel de importancia bastante alto. Si yo, por ejemplo, tengo situaciones emocionales que no han sido resueltas, si tengo pues alguna condición a nivel psicológico que no he trabajado, puede ser que propiamente esas circunstancias me lleven a tener una vida sexual totalmente apática o más bien definitivamente no quiera saber absolutamente nada de la vida sexual con la pareja o con otra persona. ¿Por qué? Porque hay situaciones a nivel emocional que todavía no he resuelto y que tienen un impacto propiamente en la vida sexual de las personas. Por eso hay que trabajar la salud física y la salud mental. Entendamos, el bienestar del ser humano se da en todas las áreas del mismo. Vamos a entender que el área social, el área emocional, la física y la espiritual tienen que trabajarse en el individuo. Por eso les digo, para llegar a experimentar una sexualidad plena en cualquiera de las etapas del ser humano, es muy, muy importante que exista un bienestar integral. Tiene que haber armonía, tiene que haber equilibrio en cada una de las áreas del ser humano. La parte social es muy importante. Las personas con las que yo socializo, esa experiencia o intercambio con las demás personas es muy importante. El círculo social con el que yo me rozo, poder compartir con un grupo de amigos las experiencias de cierta manera que se han tenido, ¿verdad? No hablando plenamente y abiertamente de ciertas cosas, porque hay cosas que son más íntimas y más reservadas, pero sí propiamente ese intercambio social con otras personas, con los pares, es importante para entender también pues ciertas circunstancias que se viven en cada una de las etapas. Por ejemplo, los círculos de amigos o de amigas, cuando se habla de una dificultad o una problemática a nivel sexual, muchas veces cuando se expresa y se da cuenta la persona que las otras personas también lo están experimentando, lo están viviendo o han tenido ya esa vivencia, eso les da mucha tranquilidad y entienden que es algo normal que se da, porque a veces las personas dicen, es que, ¿será que solo a mí me está pasando esto? ¿Será que solo yo lo estoy viviendo de esta manera? No, normalmente hay experiencias que suceden, que pasan, que son frecuentes, pero que si no las hablamos, si no buscamos información, vamos a pensar que nos encontramos solos en una situación específica. Muy bien, el plano emocional es muy importante. Tengo que trabajar nuestras emociones, tengo que trabajar los pensamientos, tengo que trabajar la actitud, tengo que trabajar también mi pasado. Si hay situaciones del pasado que todavía al día de hoy me pesan y que de cierta manera no me he podido desligar de ellas y que eso va a tener un impacto propiamente en cómo yo viva la sexualidad. Si a nivel emocional, a nivel psicológico, tuve ciertas situaciones, ¿verdad? Que no logré trabajar, que no logré, pues, de cierta manera resolver, eso va a tener un peso ya en la vida sexual. Por ejemplo, hablemos acá, y esto es muy frecuente, hay personas que tal vez pasaron por alguna experiencia sexual no tan grata, hay personas que sufrieron algún tipo de abuso en su infancia o en su adolescencia,
y si eso nunca se trabajó, si eso nunca se habló, pues lógicamente puede tener repercusiones bastante nocivas en esa experiencia sexual ya con una pareja. Inclusive pueden haber personas que no hayan resuelto estas situaciones y que ya propiamente en la parte de interacción con alguien más no haya podido tener ese equilibrio, ese balance o esa estabilidad en el plano sexual. La parte física es muy importante, como les decía, la salud, hay que estar atentos a esto. Hay que, por ejemplo, las situaciones básicas que casi siempre recomendamos, ¿verdad? Como por ejemplo la alimentación, el buen dormir, el ejercicio físico, la meditación. Todos estos aspectos son muy importantes para mantenernos bien, para estar estables, para tener la mejor condición física que también es necesario en el aspecto sexual, y hay que trabajarlo. Y este otro tema que es tan necesario y que es tan importante es la parte espiritual, que muchas veces no se toca, pero que es muy necesaria también en esta experiencia de la sexualidad humana. Cuando hablamos de la parte espiritual, va más allá propiamente, y no lo estamos identificando acá con religión, sino lo estamos hablando propiamente como esa parte o esa esencia del ser humano que trasciende y que va más allá. Y que es muy interesante porque en el encuentro con otra persona, pues lógicamente, inclusive podríamos hablar hasta de un acto espiritual que se va a desarrollar entre dos personas que logran generar un nivel de intimidad mayor. Y bueno, ahorita más adelante lo vamos a hablar y también vamos a ver tal vez una estrategia que puede ser interesante y un poco diferente para las personas adultas mayores, pero que pueden explorar. Hoy, pues yo creo que la convicción también es que como seres humanos tenemos que salirnos de la rutina, como seres humanos podemos experimentar, y hay muchos cambios que se pueden dar. Yo creo que la sexualidad hay que vivirla de manera plena, hay que disfrutarla, hay que entender que es parte del ser humano, pero cuando tenemos mitos, cuando estamos de cierta manera muy reservados a hablar del tema, cuando nos da pena, pues lógicamente se pierden muchas cosas que son importantes, que son oportunas dentro de las relaciones sexuales, dentro de la vida íntima de una pareja, por ejemplo, pero que son necesarias de trabajarse y de hablar. Entonces, acá es también importante entender que a medida en que envejecemos, las relaciones sexuales ya no son como cuando tal vez se tenía 20 años, pero pueden seguir siendo satisfactorias completamente. A diferencia de lo que transmiten los mitos frecuentes, las relaciones sexuales no son solo para la gente joven. Muchas personas mayores continúan disfrutando de su sexualidad hasta los 80, incluso más, porque no va a depender propiamente de un número, sino va a depender de la calidad de vida que cada uno de nosotros tengamos. Igual, pueden haber personas muy jóvenes que están experimentando una muy mala vida sexual y propiamente se debe también a las condiciones de salud que presentan estas personas jóvenes. Pónganse a pensar, por ejemplo, una persona con diferentes problemáticas a nivel de salud física, esto le va a dificultar lo que es propiamente una vida sexual, inclusive hasta limitar, pero si una persona adulta mayor con muy buena calidad de vida, que normalmente hace ejercicio, se alimenta bien, puede tener plenitud en la etapa de la adultez mayor. Por eso les digo, al final no se trata de un número, se trata más de la calidad de vida que cada uno de nosotros tiene. Por eso, si no se está viviendo en esta etapa de la adultez mayor, tenemos que pensar en esa etapa y entender que todo lo que hagamos hoy tiene repercusiones que van a estar presentes propiamente cuando se llegue a esa etapa. Esto me gustó mucho y son ciertos mitos que son como muy frecuentes en las personas adultas mayores con respecto a la sexualidad y en general en nuestra sociedad, que principalmente vamos a ir viendo cada una y explicar un poquito de las mismas. Por ejemplo, dentro de los mitos que encontré que son frecuentes y reiterativos en nuestra sociedad, tenemos, por ejemplo, que las personas mayores son asexuales, o sea, que no hay interés ni hay sexualidad propiamente en la adultez mayor. Lógicamente, esto es un mito, claro que sí, hay deseo, hay ganas, más si se ha compartido con una pareja a lo largo de toda la vida, pues esa pareja tiene ya su vinculación, tiene su complicidad en lo que es propiamente en el tema de la sexualidad. Por acá también las personas mayores pierden su atractivo sexual tras la juventud. Eso es otro de los mitos que se presentan y que tenemos que eliminar propiamente de lo que es pues nuestra sociedad, porque no es cierto. Lógicamente vamos cambiando, vamos evolucionando, y vamos teniendo diferentes aspectos en nuestro organismo que van modificándose. Ya lo dijimos en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, pero lógicamente pues en esa convivencia con otra persona la pareja se va complementando. Entonces es totalmente contrario decir que el atractivo sexual se pierde.
las personas mayores solo necesitan contacto emocional, también es falso. El contacto emocional es importante en todas las relaciones interpersonales, pero lógicamente cuando hablamos en temas de sexualidad, el contacto emocional no es lo único que hay en las personas adultas mayores, hay mucho más que eso y como les digo, hay parejas adultas mayores que disfrutan más la sexualidad, inclusive que personas muy jóvenes. Las personas mayores no tienen capacidad física para proporcionar o sentir placer. Eso es otro de los errores que también se cometen, disculpen, a nivel de nuestra sociedad, porque no es cierto, no es cierto. Hay cosas que se pueden dar a nivel físico que pueden afectar las relaciones sexuales, pero lógicamente si estas situaciones no se dan porque hay buena calidad de vida, lógicamente el placer se va a sentir, va a existir y se puede disfrutar de una buena forma en la etapa de la adultez mayor. Las personas mayores no deben practicar sexo porque pueden ser perjudicial para su salud. Eso es otro de los errores que se cometen. Nada tiene que ver. La sexualidad también es salud. Es necesario, es parte de la intimidad, lo que vincula a una persona con otra, ¿verdad? Entonces, como les digo, no solo en la relación íntima con otra persona, sino desde la sexualidad propia, desde la exploración, porque tiene que existir primero un autoconocimiento de nuestra sexualidad para después yo vincularme propiamente con alguien más. Si yo desconozco mi sexualidad, no voy a saber qué me gusta, no voy a saber qué no me gusta, no voy a saber cuáles son mis límites y cuáles son mis alcances. Entonces, yo creo que acá es muy importante empezar por la autoexploración, independientemente de la edad que tengamos, y lógicamente eso me sirve para explorar ya con otra persona y tener esa posibilidad de relacionarme con alguien más, ¿verdad? Entonces vean que todos estos mitos hay que irlos desechando y hay que irnos centrando propiamente en la realidad y la realidad es que somos seres sexuales y que lógicamente no importa la edad que tengamos, podemos vincularnos con otra persona en la etapa de la adultez mayor de una manera totalmente satisfactoria. Muy bien. Acá quiero compartirles pues a ustedes algo que me pareció muy interesante, que lo tomé propiamente de Mayo Clinic y son consejos para las relaciones sexuales de personas mayores. Me pareció muy interesante porque me pareció integral y me pareció que estas recomendaciones pueden ser oportunas para cada una de las personas adultas mayores que están teniendo pues una vida sexual activa. Vamos a ir viendo y entendiendo cada una de las consideraciones que acá se mencionan. La primera, que yo creo que es muy importante y lo decíamos anteriormente, es la parte de hablar con tu pareja. ¿Por qué es tan importante? La comunicación en el ser humano es algo fundamental. Es la manera en que podemos vincularnos con otra persona y que podemos entender las necesidades de la otra persona y que la otra persona entienda nuestras propias necesidades. Por ahí alguien decía que la comunicación es el principal afrodisíaco, ¿verdad? De las relaciones de pareja y pues de cierta manera es bastante interesante porque el poder tener ese contacto y poder hablar con la pareja, las situaciones que están pasando, de los deseos que se tienen, de las fantasías que existen, de todas aquellas cosas que se exploran, yo creo que es muy importante y muy necesario. Por cierto, y tal vez ahí pueden tomar nota, pero yo les iba a dejar una tarea. Hay una película muy interesante que se llama ¿Qué voy a hacer con mi marido? Entonces, para que la busquen ahí, ¿qué voy a hacer con mi marido? Eh, Esta película refleja un poco lo que pasa muchas veces en la vida de las parejas, que como les digo, para tener una relación sexual satisfactoria en pareja es algo que se construye a lo largo de toda la vida. Y eso es muy importante tenerlo claro. Esa vinculación con otra persona no simplemente es solo sexo, solo placer o solo coito. No, tiene muchos otros elementos. Y vean que es tan importante, por ejemplo, empezar por la comunicación, que con la comunicación ya hay de cierta manera una vinculación diferente, porque yo conozco las necesidades del otro y el otro conoce mis necesidades. Tal vez yo necesito, antes de la sexualidad, hablar o necesito mayor contacto físico. Entonces, eso es importante saberlo y importante también entenderlo. Vean que todo empieza inclusive hasta por los lenguajes del amor, que hay un libro y todo que habla sobre esto, pero es importante entender cómo yo me vinculo con la otra persona. Pero para eso necesito hablar, también necesito escuchar y también necesito que me escuche. Todo eso es sumamente importante y puede ser muy beneficioso como un consejo para tener una sexualidad satisfactoria. Muy bien, creo que es importante a lo largo de toda la vida y no solamente en esta etapa visitar al médico. Creo que es importante, necesario, siempre tener un criterio médico antes que hagamos cualquier tipo de actividad
a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si nunca hemos practicado actividad física, por ejemplo, ejercicio, y queremos empezar, creo que lo primero que deberíamos hacer es consultar a un médico, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo? Hacerme los exámenes pertinentes. Y si hacemos esto de manera rutinaria, también nos va a servir propiamente para la sexualidad, porque tengo que saber cómo estoy yo, qué me puede afectar, qué no me puede afectar. Y esto es importante, la parte y la revisión física es sumamente necesario. Entonces, tómenlo como una recomendación muy oportuna. La número 3, esto también es necesario, consulte con un terapeuta sexual. Eh, bueno, hay terapeutas con especialidad en sexualidad, hay propiamente sexólogos también, hay médicos con especialidad en esto, pero sí es importante que si ustedes van a acudir donde un profesional, ojalá que tenga una especialidad en esto, porque son personas que trabajan con esto todos los días. Cuando hay algo a nivel sexual, hay que hablarlo, hay que trabajarlo, no podemos obviarlo. Si yo no me estoy sintiendo bien con mi pareja, si algo está pasando, mejor buscar ayuda. El profesional o el terapeuta sexual me puede dar de cierta manera pues ciertas recomendaciones o inclusive ciertas técnicas que pueden ser muy importantes para mejorar el aspecto sexual. No tengamos miedo. Hay, como les digo, muchos mitos. Hay personas que dicen, ¿cómo yo voy a llegar a contarle algo a un extraño? Pero no, verdaderamente es un profesional que tiene herramientas oportunas para mejorar la calidad de vida de las personas y principalmente en el área de la sexualidad. Como les digo, va desde la sexualidad propia, individual de cada uno de nosotros hasta la vinculación con otra persona. Por eso les digo, el tema de la sexualidad es muy amplio, pero no siempre tan explorado. Entonces, por eso les digo, si hay algo que está pasando en las relaciones de pareja, hay que acudir y buscar un profesional, ¿verdad? En cualquiera de las etapas de la vida, pero lógicamente si está pasando en adultez mayor, hay que buscar a ese especialista. La número 4, y esto me parece muy importante, amplía tu definición de sexo. Yo creo que tenemos que conocer, tenemos que explorar y para eso pues tenemos que también actualizarnos. Creo que ahorita estamos en un mundo en que tenemos acceso a la información y que eso nos ha permitido de cierta manera pues tener una mente más amplia, más abierta a las diferentes circunstancias de la vida, pero lógicamente tenemos que quitar los mitos y los tabúes. Hay muchas cosas que en pareja se pueden hacer, pero que tal vez por el miedo, el desconocimiento o porque tal vez mi pareja me vaya a juzgar, no las digo, no las menciono o ni siquiera las busco. Entonces hay que ampliar esa definición de sexo. Tenemos que buscar información, tenemos que conocer. Ahora bien, y muy importante, busquemos siempre las fuentes confiables, que no sean páginas así no científicas, porque ahí sí podríamos tener un error y hasta un problema a nivel de salud, sino que busquemos principalmente documentación científica, páginas que sean seguras. Igual podemos buscar también en librerías libros sobre sexualidad en pareja, sexualidad en el plano individual, ¿verdad? Y todos estos aspectos que me pueden llevar a tener una mejor calidad de vida, pero que hay que ampliar la definición de sexo, hay que ampliarla y entender que son muchas cosas y no solamente el coito, porque normalmente nos reservamos la sexualidad solo para el coito y tenemos que entender que eso no se da de esta manera, ¿verdad? Entonces, que no solo se da de esta manera, entonces, para que ampliemos esa definición de sexo. La número 5, adapta tu rutina. Yo creo que eso es muy importante. Inclusive yo podría decir también que dentro de todo este aspecto que estamos hablando, la sexualidad, tenemos inclusive hasta que cambiar esa rutina. Tenemos que entender que la sexualidad hay que vivirla en la pareja, ya propiamente el sexo y el tema de vinculación con alguien más tiene que ser parte de la relación de pareja. No todo es solo sexo, ni tampoco todo solo es comunicación. Tiene que haber un balance de todo, tiene que existir todo en la relación de pareja, tiene que haber complicidad, tiene que haber amor, tiene que haber sexo. Todo esto es importante, es necesario y hace o conforma a la pareja de verdad como un vínculo totalmente pleno, lleno, en donde la pareja logra mantenerse pues a través del tiempo. Entonces por eso les digo, todos los aspectos del ser humano son importantes de trabajar y esto le da mayor intimidad a lo que es la pareja, los une más, los hace estar más cerca. Vean qué interesante, porque yo les decía de la película que les dejé de tarea que se llama ¿Qué voy a hacer con mi marido? O Hope Springs, que es el otro nombre con el que se consigue, con dos actores muy reconocidos a nivel mundial
pero la parte más interesante es cómo se desarrolla la temática. Tal vez voy a hablar un poquito de la temática sin hablar mucho para que ustedes cuando vean la película se sorprendan, pero pasa y es muy frecuente que a lo largo de las diferentes etapas de la vida, a veces la pareja no habla, no dialoga sobre la sexualidad, inclusive no la vive. Y muchas veces, por ejemplo, el trabajo, los hijos hacen que la pareja se vaya distanciando en el plano sexual. Conviven, se llevan bien, pero la sexualidad es algo que no lo toca. Que tal vez tuvieron un momento ahí, fue una mala experiencia y mejor ya después no hablan del tema, ni tampoco tratan de volver a tener esa intimidad. ¿Qué pasa con todo esto? Y vean qué interesante. Por ejemplo, la película habla de una de las etapas del ciclo vital que se conoce como el nido vacío, que es principalmente cuando los hijos se van del hogar. ¿Qué suele suceder cuando los hijos se van del hogar? Que hay muchas parejas que cuando los hijos se van del hogar se vuelven a mirar de frente y casi que se preguntan quién es usted. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo que los hijos vivieron en el hogar, ellos siempre invirtieron en los hijos, invirtieron en las cosas de los hijos, que la escuela, que el colegio, que la universidad. Pero cuando los hijos se van, cambia el foco de atención. Ya no están los hijos y ahora está la pareja sola. ¿Y qué pasa? Que muchas veces la pareja se empieza a distanciar porque no tuvieron intimidad a lo largo de todo ese tiempo. Todo fue a través de los hijos y vivieron con los hijos todo ese tiempo, salían a comer siempre con los hijos, paseaban siempre con los hijos y nunca tuvieron momentos de pareja. Recuerden que primero se eligen y después pues se toman decisiones en la vida de la pareja, pero sí es muy importante entender que hay que ir trabajando a lo largo de toda la vida para tener una sexualidad plena y tener esa intimidad con la pareja. Acá es muy importante también de comprender, por ejemplo, que no hay que renunciar al romance, y yo creo que esto va más en el tema de relación de pareja, y cuando hablamos del tema de las parejas, es importante entender que para que una pareja se consolide y que para que esta pareja dure a lo largo del tiempo, tiene específicamente que entenderse que es una construcción de todos los días. Cuando hablamos del amor en pareja y el amor maduro, no el amor romántico, el amor maduro a veces tiene más de romance que propiamente el amor romántico. Vean qué interesante. Y es por el hecho de que muchas veces a lo largo de todo el tiempo en el que estamos con una persona, cada día que pasa es una oportunidad para construir esa relación de amor. A veces se piensa que ya con casarse, con vivir en unión libre, con tener una pareja, ya está dado todo y ya va a durar para toda la vida. Pero no es así. Todos los días hay que enamorar a la pareja, todos los días hay que generar ese vínculo con la otra persona, todos los días hay que conquistar, todos los días hay que tratar de dar un detalle. ¿Por qué? Porque el amor no es algo que simplemente se da y ya, sino que es algo que se construye con el tiempo y que siempre tiene que trabajarse, siempre tiene que darse y que es importante cuando estamos hablando de unas relaciones de pareja. Muy bien, esta es muy importante, ¿verdad? Mantente lo más sano posible, que era lo que hablábamos anteriormente. Yo creo que eso es tan importante y tan necesario, ¿verdad? En la vida del ser humano, no solo para el aspecto sexual, sino específicamente para todo el plano, todos los planos del ser humano. El estar sano, el tener una buena vida saludable, el de cierta manera haber desarrollado todo lo que yo pensé como ser humano, el explorar todas las áreas de la vida de un individuo, el sentirme bien en el trabajo, el sentirme bien en el hogar, el sentirme bien en los diferentes aspectos es importante. Por eso les digo, hay que trabajar la parte de salud mental, la parte emocional y lógicamente también la parte de la salud física. Ahora lo dije, el comer bien, el hacer ejercicio, el dormir, el hacer meditación, son elementos que hay que tener siempre en mente y que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Esa buena calidad de vida nos puede permitir tener pues una sexualidad plena en la etapa de la adultez mayor. Pensemos en algo que es muy importante. La esperanza de vida aumenta en el país y en el mundo. Y esto es tan importante entender porque vamos a tener más tiempo para compartir con la pareja en la etapa de la adultez mayor. Por eso es importante llegar a esta etapa de la mejor manera posible. Tratar de llegar a esta etapa con buena calidad de vida. ¿Para qué? Para disfrutar de muchos años de buena relación, de buen vínculo con la pareja y principalmente de una buena calidad sexual que lógicamente se consolida principalmente con estos elementos que venimos mencionando. Muy bien, vean qué interesante, el envejecimiento saludable, que era lo que les estaba mencionando.
que es un proceso que depende de cada persona mayor porque su experiencia de envejecimiento saludable siempre puede tornarse más o menos positiva. Va a depender de cómo nosotros vivimos nuestra vida, de qué decisiones tomo hoy a futuro, de cómo me visualizo yo en la etapa de la adultez mayor, pero lo más bueno o lo más bonito de todo es entender que hay posibilidades de llegar bien a la etapa de la adultez mayor y de tener una muy buena calidad de vida en la etapa de la adultez mayor. Pero ¿qué necesito? Trabajar. ¿Y cuándo necesito trabajar? Ya. Entonces, creo que hoy es un buen momento para reflexionar cómo estoy viviendo mi vida, cómo estoy en el aquí y en el ahora, y cómo puedo yo, de cierta manera, ir trabajando para llegar a tener una adultez mayor de calidad, en donde pueda disfrutar de la sexualidad, en donde pueda disfrutar del vínculo con las demás personas, en donde pueda disfrutar de una vida plena. Que todo lo podemos, sí, pero hay que trabajar. Y si hay una circunstancia de salud que se presenta, a pesar de que yo me he cuidado a lo largo de la vida, hay que resolverla, hay que trabajarla, pero eso no me va a limitar para poder tener esa calidad de vida, por ejemplo, en el plano de la sexualidad, ¿verdad? Entonces sí es importante entender que desde ya tenemos que trabajar en esto. Por acá quería compartirles tal vez una estrategia, algo diferente que podría ser importante y necesario en la vida de los seres humanos y principalmente en este caso de las personas adultas mayores. Y es que a veces en el tema de sexualidad y ya propiamente del sexo, ¿verdad? Es muy importante entender que hay que romper la rutina y abrir la mente a lo nuevo. Tenemos que ir de cierta manera transformando nuestra sociedad, tenemos que ir dejando los mitos atrás, tenemos que entender que el sexo propiamente no es malo, que es algo natural, que produce placer y que es importante, necesario para cada uno de los seres humanos. Eso sí, con responsabilidad y pues siendo conscientes de lo que implica propiamente la vinculación con alguien más. No se trata de tener sexo por tener sexo, se trata verdaderamente de generar un vínculo con otra persona, de tener esa intimidad. Y como les decía, es muy importante y muy necesario para todas las personas. Ahora bien, no siempre es tan sencillo porque tenemos nuestras creencias, tenemos nuestro proceso educativo y nuestro proceso de socialización a lo largo de toda la vida. Eso nos lleva muchas veces a tener cierto tipo de constructos o cierto tipo de esquemas mentales que no nos permiten disfrutar de la sexualidad de manera totalmente plena. Y por estas circunstancias, pues a veces ocupamos un trabajo mayor para tratar de quitar mitos, estereotipos de la sexualidad y propiamente del sexo. Ahora bien, cada uno haga esta pregunta. Ustedes pueden hablar libremente de sexualidad, de sexo. Eh, Algunos de los mitos que mencioné, ustedes lo han tenido a lo largo de este tiempo o de cierta manera ustedes creían que eso se daba de esa manera. Eh, de cierta forma han tenido algún momento, algún tipo de experiencia sexual que tal vez han tenido miedo de esa experiencia por alguna situación que se presentó, pero nunca hablaron de eso. Bueno, todas esas preguntas que son tan personales, tan individuales y tan íntimas son importantes de hacérnoslas para entender cómo estamos viviendo nuestra vida sexual. Si es que verdaderamente entiendo la sexualidad, entiendo cómo se vive una sexualidad plena o todavía hay cosas que necesito explorar de mayor manera. Y acá, pues me pareció interesante algo distinto que podríamos pues probar en nuestra vida. Por ejemplo, acá les traía como estrategia lo que es el sexo tántrico, que el sexo tántrico pues no está especificado para ninguna edad, sino que es para el ser humano. Entonces yo creo que las personas adultas mayores podrían acceder también a vivir una sexualidad un poco distinta. Esto no se quiere decir que solo se va a vivir de esta manera, sino que puede ser una estrategia que la persona adulta mayor también puede tener para vincularse de una manera totalmente distinta con su pareja. Vean qué interesante. Es una corriente oriental que surgió hace más de 4.000 años y que supera los límites de lo sexual para definirse casi como una filosofía de vida. Vean qué interesante, porque esto de cierta manera amplía los horizontes de la sexualidad, no habla solamente del coito, sino que va mucho más allá. Tenemos que entender que puede ser una forma de vincularme con la pareja, pero lógicamente esto rompe la rutina y se puede explorar, se puede experimentar porque va a ser algo distinto que tal vez la pareja no tenía en mente, ¿verdad? Por ejemplo, se basa el Tantra en 4 pilares básicos que tienen que ver en cómo lograr un estado de plenitud
y expansión de la conciencia, aceptarse a uno mismo y a los demás tal y como son, vivir el momento presente con los 5 sentidos bien alertas, expresar lo que sentimos y pensamos y pedir lo que queremos y lo que nos gusta. Vean qué importante. Muchas veces en la sexualidad no existe como tal la verdadera libertad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nuestras creencias son limitadoras. Nuestros procesos educativos y socializadores tal vez nos han limitado y a veces nos da miedo pedir algo o nos da miedo hablar de cierto tema sexual. Y esa parte es tan importante y tan necesaria también de comprender porque nos damos cuenta que a veces yo quiero algo, pero no lo digo porque me da miedo ser juzgado o me da miedo qué va a pensar mi pareja o me da miedo porque tal vez yo me siento mal y digo, es que yo por la edad que tengo no creo que eso tal vez sea tan apropiado. No, todos esos son mitos. Verdaderamente sentimos, queremos explorar, hay necesidades y si tenemos una pareja con la cual vivimos esto, pues lógicamente se ha construido en base a la confianza y por eso es tan importante todo esto. Vivir en el aquí y en el ahora, generar un vínculo con el presente, de cierta manera ser consciente de todo el acto sexual, que eso es muy importante. Y bueno, un aspecto interesante de lo que es propiamente pues el sexo tántrico es que no siempre o en general no se centra en el coito o en el orgasmo propiamente, perdón, porque se habla también de la conservación de la energía. Esto es muy interesante porque habla de que durante todo el acto sexual es importante estar vinculado con la otra persona. Inclusive los ejercicios de respiración en el sexo tántrico son muy importantes. Poner todos los sentidos a trabajar es fundamental. Y lo que busca es que propiamente nos vinculemos de una manera totalmente distinta con la pareja, que tengamos una intimidad mayor, que sea un acto de comunicación no solo verbal, sino también corporal. Se va a generar un vínculo mayor de exploración y también yo creo que va a ser una conexión espiritual. ¿Verdad? Vean, hay ciertas estrategias que se proponen propiamente en lo que es la sexualidad humana y principalmente en el sexo tántrico, como por ejemplo hablan algunos teóricos de que un buen ejercicio de sexo tántrico sería, por ejemplo, la preparación de un encuentro sexual que podría darse días previos. Entonces, por ejemplo, tal vez tómense unos 3 días antes del encuentro sexual, que ustedes ya hablaron con su pareja que van a tener ese encuentro sexual. Traten primero de generar esa autoexploración en ustedes en los días previos. Lógicamente, pues la idea acá es conservar la energía para el encuentro sexual, ¿verdad? Puede haber exploración, puede haber pensamientos, pueden haber fantasías del encuentro que van a tener, ¿verdad? Y ya propiamente el día que van a tener el encuentro, que hay una preparación. Eso es como un ritual para encontrarme con mi pareja. Puede ser hasta un juego, puede ser un ritual que tengamos con la pareja, pero cuando llegue el encuentro y yo me he preparado para ese encuentro, ha habido una conciencia de lo que voy a vivir en ese momento, inclusive antes del encuentro propiamente yo puedo inclusive tener un baño, ¿verdad? En donde me arregle, me visto bien para mi pareja, puedo visualizar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a vivir en ese encuentro y cuando tengo el encuentro puede ser muy satisfactorio porque de cierta manera ha habido una toma de conciencia de lo que me va a conectar con esa persona y cómo yo me voy a vincular propiamente con mi pareja, ¿verdad? Entonces vean qué interesante que nos permite de cierta manera desarrollar hasta una filosofía de vida en donde la sexualidad es parte importante de lo que hacemos. Así que ya todos estos mitos que vimos y que entendimos que no son necesarios, tenemos que dejarlos a un lado. Tenemos que entender que las parejas, no importa la edad que tengan, tienen deseos, tienen necesidades. Y acá muy importante, y mis compañeras que han venido dando otros temas, como por ejemplo temas que son tan importantes, ¿verdad? En la vida de las personas adultas mayores, es entender que cuando se llega a la etapa, la adultez mayor, uno de los aspectos que más se busca es que la persona adulta mayor sea autónoma. Y eso es tan importante y tan necesario a la hora de tomar decisiones, porque cuando la persona es autónoma y puede tomar las decisiones de manera libre, puede vivir plenamente esa sexualidad. Pero vean qué difícil, cuando tal vez papá y mamá llegan a cierta edad y los hijos, por ejemplo, ya no los quieren dejar solos porque les da miedo a algo. Y entonces inmediatamente toman decisiones sin decirle a los papás y de cierta manera están cortando inclusive hasta la vinculación que los papás tienen consigo mismo. O a veces pensamos que una persona que está sola en la etapa de la adultez mayor y que empieza a tener pues ciertos encuentros o salidas con otra persona es catalogado a veces como algo que no se puede dar
o los hijos a veces le dicen, mami, pero ¿cómo vas a salir con ese señor? O papá, ¿cómo se te ocurre que vas a tener novia a esta edad? Todo eso tenemos que eliminarlo, porque la persona sigue siendo persona, independientemente de la edad que tenga, sigue sintiendo, sigue viviendo, y eso es algo que tenemos que respetar todos nosotros. Así que vean lo importante que es respetar la autonomía y la decisión de las personas en la etapa de la adultez mayor. Y bueno, cierro acá con Pablo Neruda y con la Oda a la Edad, que dice un pedacito de esta, dice, ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora. Bueno, yo creo que al final toda la experiencia de vida de cada una de las personas lo lleva a tener una intimidad mayor con su pareja, lo lleva a tener una exploración en el ámbito sexual mayor, pero también tenemos que deshacernos de muchas cosas que fueron instauradas en nosotros a lo largo del tiempo y que hoy día no son necesarias. Si yo me despojo de esas situaciones, si yo empiezo a vivir desde lo que yo siento y no desde lo que me dijeron que tenía que sentir, empiezo a vivir de una manera más libre y también la felicidad va a estar dada en este momento, porque logro a través de mi experiencia consolidar una vinculación con otra persona en el plano sexual y vivir la sexualidad de manera plena con una persona de verdad, sin ataduras, sin miedo, sin vergüenza, es lo mejor que puede experimentar el ser humano. Pero primero necesita un trabajo interno para llegar a vincularse de la mejor manera y con plenitud con otra persona. Entonces, prácticamente con esto casi que voy cerrando el trabajo del día de hoy con respecto al tema de la sexualidad en la persona adulta mayor, pero sí decirles que específicamente, primero, la autonomía de los adultos mayores hay que respetarla. Países de primer mundo trabajan principalmente para que las personas adultas mayores cada vez sean más autónomas, más libres, que puedan tomar sus decisiones. Tenemos que respetarlos porque son seres humanos que están sintiendo, que están deseando y que no importa la edad que tengan, siguen viviendo. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué digo que siguen viviendo? Porque son seres humanos como cualquier otra persona en cualquier otra etapa de la edad. Entonces, los mitos con respecto a esto tenemos que eliminarlos. Es importante la sexualidad en la etapa de la adultez mayor. Así que bueno, no sé si tendremos alguna pregunta o estamos bien. Primero que todo, agradecerles a las personas que se conectaron en esta tarde con este tema que es un tema tan importante. Me parece que en este momento no hay preguntas, pero de igual manera, cualquier pregunta que tengan, con todo gusto la podemos contestar en cualquier momento. Por acá hay un comentario, me parece, por ejemplo, nos dicen, tengo creencias, la religión me hace detenerme a romper la rutina con mi pareja. Bueno, eso es muy importante. Con respecto al tema de algunas de las creencias religiosas, ¿verdad? Que todas son totalmente respetables y es muy importante entender, pues, que cada persona decide sobre sus propias creencias religiosas, pero lo importante también es entender que en las relaciones de pareja es necesario y es fundamental que logremos tener una comunicación abierta con la pareja, que entendamos que la sexualidad es parte natural de los seres humanos y que tratemos de consolidar una vinculación con nuestra pareja, que tratemos de acercarnos más a ella. Y como les digo, hay muchas cosas que de cierta manera nos estructuran a lo largo de nuestra vida. Acá, pues, la idea no es discutir, en verdad, principalmente si hay alguna creencia religiosa, pero muchas veces sí, lo importante es entender que hay cosas que nos han limitado a los seres humanos, porque muchas veces se han considerado inclusive como pecado, pero la sexualidad humana no es pecado, es parte natural del ser humano y hay que vivirla, hay que explorarla. Muchas de las cosas que se reprimen en el plano sexual luego surgen como algún tipo de trastorno, alguna consecuencia pueden llegar a tener. Por eso les digo que es importante acercarme a mi pareja, saber qué quiere mi pareja, qué quiero yo y tratar de vincularme de la mejor manera posible y con el respeto adecuado que cada persona puede dar a su pareja y a sí mismo. Así que bueno, yo creo que con esto me despido. Les agradezco mucho, de verdad, que se hayan conectado en este momento y pues ya saben, a seguir trabajando estos temas, ampliar horizontes y seguir explorando. Muchísimas gracias, que pasen una feliz tarde y muy buenas vibras.